Bien, en este problema entonces lo que ocurre es lo siguiente, tenemos la bola de billar, el taco la golpea exactamente en la dirección al centro de masa y esto lo que me genera es una velocidad lineal en esta dirección, V0. Entonces, inicialmente, la bola únicamente se va a trasladar, no va a rotar. Si el taco golpeara levemente hacia arriba del centro de masa, por ejemplo acá, entonces sí, el taco le va a transmitir no solamente una velocidad translacional, sino que también le va a transmitir una velocidad rotacional. Entonces, puede ocurrir, si lo hubiera golpeado un poco arriba, de que empezara a rotar además de trasladarse. Si lo golpea hacia abajo del centro de masa, entonces la rotación no sería en esta dirección, sino que sería, si el golpe es aquí, sería en la dirección contraria, iría así. Entonces, por eso, y los que han jugado pool o juegan pool, saben que si golpean hacia abajo, la bola cuando golpee una superficie en este punto, al llevar una rotación en este sentido, va a devolverse. Si golpean hacia arriba, saben que cuando golpeen alguna superficie o alguna bola, va a tratar de seguir hacia adelante, porque la rotación va en este sentido. Si la rotación va en el otro sentido, entonces trata de devolverse. Entonces, se puede calcular diferentes puntos de golpeo para obtener diferentes efectos. Ahora, en este caso, muy especial, estamos golpeando en el puro centro, lo cual es muy complicado de hacer. Entonces, solamente le vamos a dar una velocidad translacional. ¿Qué va a producir esto? Que durante una pequeña distancia vamos a tener una velocidad meramente translacional, la bola se va a desplazar únicamente con un deslizamiento, pero durante toda esta trayectoria va a haber presente una fuerza de fricción en este sentido. Esta fuerza de fricción está produciendo un torque a una distancia R. Entonces aquí vamos a tener un torque que va a ser R cruz fuerza de fricción, va a ir hacia adentro, y que va a hacer eventualmente que la bola empiece a rodar. Además, bueno, esta fuerza de fricción va a depender de la normal, ¿verdad? Recordemos que la normal va a ir hacia arriba, N, y además tenemos el peso hacia abajo, que es M por G. MG aquí, y bueno, nada más vemos que aquí hay una distancia R. Entonces, al inicio se traslada y eventualmente empieza a rodar. En este punto tenemos que omega 0 es igual a 0, pero va a ir aumentando, esta velocidad angular va a ir aumentando eventualmente debido al torque que genera la fuerza de fricción. Entonces, la sumatoria de torques, que va a ser igual a R cruz fuerza de fricción, entonces me queda menos R fuerza de fricción, es el único torque presente, y esto entonces va a ser igual a menos I por alfa. Este menos I por alfa es porque la bola va a tender a rotar en esta dirección, ¿verdad? Si el torque va hacia dentro de la pizarra, la aceleración angular también va a ir hacia dentro de la pizarra. Sabemos la normal, la conocemos, por lo tanto yo puedo decir que la fuerza de fricción va a ser igual a el torque es menos R por la fuerza de fricción, que sería mg por mu, y esto al ser una esfera va a ser igual a, bueno, voy a quitar los menos ya, 2/5 de m por r al cuadrado y por alfa. De manera que la m se me cancela con la m, y yo puedo sacar alfa, y decir que alfa va a ser igual a 5 medios. Vean que aquí está R de acá, se me cancela con esta de acá, y me queda 5 medios de G por mu entre R. Cinco medios de G por mu entre R.
esta va a ser la aceleración. Ahora, ¿cómo va a cambiar la velocidad angular? Pues va a depender de la aceleración angular. Por lo tanto, yo puedo decir que omega va a ser igual a alfa por t. Entonces, la velocidad angular de esta bola va a ir variando de esta manera, alfa por t. Ahora, para que se dé el rodamiento sin deslizamiento, que es al final lo que nos piden, cuando ocurre el rodamiento sin deslizamiento, que va a ser acá, ellos lo que nos piden es calcular esta distancia x. Aquí se da la condición de rodamiento sin deslizamiento, que significa que v, la velocidad del centro de masa, va a ser igual a omega por r. Entonces, esta es la condición. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la velocidad del centro de masa? Bueno, la velocidad del centro de masa va a cambiar de acuerdo también a la fricción. Si hacemos sumatoria de fuerzas, esto nos va a quedar que menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración. También negativa, porque la aceleración va a ir en dirección opuesta. Entonces, yo de aquí puedo sacar que la aceleración va a ser igual a mu mg por m. Se me cancela esto, entonces la aceleración es igual a mu por g. Y yo sé que la velocidad del centro de masa va a estar afectada por esto, de la manera que v del centro de masa va a ser igual a la velocidad inicial que teníamos menos mu por g por t. A partir de esto, entonces, si yo tengo que cumplir el requisito de rodamiento sin deslizamiento, yo igualo la velocidad por omega r y a partir de ahí puedo calcular los tiempos. Entonces, vean que omega es igual a alfa por t, entonces me queda alfa, perdón, bueno, sí, lo voy a hacer. Alfa por t tiene que ser igual a la velocidad inicial del centro de masa menos mu por g por t. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que aquí me hace falta una r. Omega r es igual a v del centro de masa. Aquí es r alfa t, v0 mu gt. Ahora, esta alfa está compuesto por esto, entonces me queda 5 medios de g por mu. Vean que esta r se me cancela con esta que está aquí. Y esto es igual a v0 menos, perdón, me faltó la t, menos mu por g por t. Y de aquí despejo para t. Entonces paso esto aquí a factor, perdón, a sumar al otro lado. Entonces me queda que t va a ser igual a v0 entre 5, vamos a ver, me quedaría 5 medios más 1. Entonces esto sería 7 medios. 7 medios, lo voy a poner acá, 7 medios de g por mu. Y entonces ahora sí despejo para t. T va a ser igual a 2 v0 séptimos de g por mu. Entonces, este es el tiempo que tarda en empezar un movimiento de rodamiento sin deslizamiento.
Ahora sí, lo que nos piden es X. Entonces simplemente sustituyo este valor en las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado y ya puedo determinar cuánto es la distancia X. Eso estuvo, viéndolo así, lo dejé bastante desordenado. Esto que tengo acá es sumatoria de torques, o un análisis de torques. Esto es un análisis de fuerzas. Y a partir de acá, entonces, aplico la condición de rodamiento sin deslizamiento. Para determinar T. Y ahora sí, a partir de las ecuaciones de movimiento sin deslizamiento, perdón, de movimiento uniformemente acelerado, recordemos que X será igual a X0 más V0T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, yo aquí sé que X0 es 0, puedo considerarlo como en el origen. V0 lo conozco, entonces me queda V0 por el tiempo, que sería 2 séptimos de V0 G por mu. Y aquí me queda más, tengo una duda aquí, porque la duda es que esto es la magnitud de la aceleración, entonces es una aceleración negativa. Aquí esto debería ser menos. Recordemos que aquí yo había puesto que la aceleración era negativa, entonces aquí yo estaba trabajando con magnitudes. El vector aceleración es en realidad menos mu por g. Entonces menos un medio de mu por g por el tiempo al cuadrado, que sería 2 séptimos de v0 al cuadrado entre mu, perdón, todo esto al cuadrado. Y ahí, si resuelvo esta parte de acá, ven, muchachos, ustedes nunca me recuerdan que tengo que dejar de compartir la pantalla. Y a partir de eso, entonces me queda que X va a ser igual, haciendo las simplificaciones del caso y todo lo demás, a 4 sobre 49 V0 al cuadrado entre mu por G. Vean, es un problema bastante bonito. Bueno, a mí me encanta el problema en realidad. Aquí voy a hacer un corte. A mí me encanta este problema porque es algo que los que han jugado billar, lo pueden ver, ¿verdad? O sea, ver las ecuaciones de lo que está ocurriendo durante un pequeño instante, cuando la bola se mueve así, después empieza a girar. Es un instante. Si le damos, se le pueden dar valores, ¿verdad? Por ejemplo, que una velocidad inicial que sea, qué sé yo, 1 metro por segundo. Sí, 1 metro por segundo suena factible. Entonces sería 4 sobre 49. Bueno, y la coeficiente de fricción. Pongamos un coeficiente de fricción, no tengo idea de cuánto puede ser. Debe ser relativamente alto, de 0.5. Entre 0.5 entre 9,8. Eso me da 1,6 centímetros. O sea, le di valores que considero más o menos aceptables y me da una distancia de 1.5 centímetros. Entonces, después de 1.5 centímetros ya empieza a rodar, lo cual me parece bastante lógico porque creo que es imperceptible esa distancia de tiempo, o esa distancia, perdón, esa distancia en la cual se mantiene relacionado.
¿Alguna duda? ¿Preguntas con este problema? En el examen, por ejemplo, apareció un problema que era determinar la altura a la que había que golpear una bola de billar para que, creo que era para que rodara sin deslizarse inmediatamente. Entonces existe una altura, y ahora no recuerdo si fue en el examen o en la tarea, existe una altura en la cual si usted golpea, inmediatamente está rodando sin deslizarse. Para eso se tiene que cumplir esto. Pero bueno, ese problema también incluye, no recuerdo exactamente cómo era, si incluía la parte del análisis de conservación de momento, porque tomen en cuenta, ¿verdad? Que aquí ya nos decían cuánto era la velocidad de salida, pero el golpe del taco en la bola es un choque o un impulso, más bien se puede ver como un impulso. Durante una pequeña fracción de tiempo se ejerce una fuerza sobre la bola. Entonces se puede empezar el problema incluso desde antes, desde decir, se golpea con una fuerza tal, ocurre un impulso durante un pequeño tiempo y esto me va a generar una velocidad. Entonces se puede pedirles también que hagan toda la parte de análisis de choque en esa parte. Se pueden hacer problemas bastante entretenidos. Y claramente, al estar a una cierta altura, no solamente tienen que considerar el momento lineal, sino que también tienen que considerar el momento angular, que lo vamos a ver la próxima clase, lo empezaremos. Entonces ahí tomen en cuenta, ¿verdad?, que se van acumulando más conceptos y que se pueden hacer análisis todavía más complejos y más interesantes.